Bien, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión como parte de Academia Virtual JJGG. Esta es una iniciativa, como ustedes saben, del doctor Giancarlo García Guadalupe. Es una iniciativa vinculada con poder absolver las preguntas de los diferentes exámenes de admisión de San Marcos, ¿no es cierto? La iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe consiste en poder responder en efecto las preguntas de los diferentes exámenes de admisión de San Marcos. Preguntas situadas digamos, con lenguaje o en el marco del lenguaje, de habilidad verbal, o simplemente del área de comunicación. Esta es una iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe. Es una iniciativa además que procura tener dos componentes. El primero de ellos es un material didáctico que se expone, se conversa, se dialoga, como lo es, por ejemplo, lo que ahora estamos viendo. Y el componente número dos es más bien un componente práctico, es un ejercicio que se materializa justamente a partir de la resolución de las diferentes preguntas de los exámenes anteriores de admisión. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión, que es la sesión número 23, cuyo tema es el adjetivo. El día de hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar de el adjetivo. Bienvenidos entonces. Vamos a iniciar con la primera parte de esta iniciativa, que es poder, digamos, definir en rigor y en principio qué cosa es el adjetivo, ya que hemos identificado que en los exámenes de admisión de San Marcos existen preguntas vinculadas con este tema. Por esa razón, lo primero que vamos a tratar nosotros de hacer aquí es poder definir qué es el adjetivo. ¿De acuerdo? Vamos a definir el adjetivo, entonces, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir que el adjetivo es una palabra o una categoría gramatical que acompaña al sustantivo para calificarlo o determinarlo, aportando información sobre sus características, cualidades o estados. Puede expresar aspectos como color, por ejemplo, ¿no? Tamaño, forma. Son diversos aspectos que puede expresar el adjetivo. Vamos a tratar de resaltar, ¿de acuerdo? Algunas ideas importantes aquí, ¿ya? Algunas ideas importantes para que podamos, por supuesto, recordarlas. Primero, vamos a resaltar que el adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo. Solo vamos a- a colocar en rojo, ¿no? Adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo, es decir, que aparece junto al sustantivo. ¿Con qué propósito? Ese propósito u objetivo lo vamos a destacar de amarillo. En rigor, eso es el adjetivo. Es una palabra que acompaña al sustantivo para calificarlo o determinarlo. Y de esa forma, al cumplirse este acompañamiento, al estar junto a él, al sustantivo, puede señalar algunas de sus características, o sea, cómo es el sustantivo o lo denotado por el sustantivo, qué cualidades tiene o
digamos, eh, caracterizarlo en función de algún estado de pronto. En términos más concretos, el adjetivo entonces es una palabra que se que acompaña al sustantivo y que permite calificarlo, determinarlo o caracterizarlo. Si nosotros observamos los ejemplos, estos tres ejemplos, en la primera oración, por ejemplo, el coche rojo está en la calle, ¿no? Aquí el adjetivo es rojo, ¿no? Y este adjetivo, o sea, esta palabra que acompaña al sustantivo, que es coche, permite calificar al sustantivo, permite señalar una característica, en este caso lo es en función del color. De la misma manera, ocurren dos cuando producimos la oración. La montaña es alta. Vamos a decir que alta es también un adjetivo, en tanto es una palabra que acompaña al sustantivo y que dice algo sobre él. En este caso, lo que se está diciendo es en relación al tamaño de la montaña, ¿no? Que es alta. Lo propio ocurre en tres. Compré tres libros. Vamos a decir que tres es una especie de adjetivo, en tanto califica o determina lo denotado por el sustantivo. Es decir, no son cuatro, no son cinco, son tres. Muy bien. Em, Vamos a ver las clases de adjetivo. Y vamos a empezar por la primera clase, que podríamos decir que se trata del adjetivo calificativo. Cuando hablamos del adjetivo calificativo, estamos hablando de un tipo de adjetivo que destaca una cualidad propia o inherente del sustantivo. Aunque no sea necesaria para su comprensión, se usa, aunque no exclusivamente, con frecuencia en el lenguaje literario. ¿De acuerdo? Es decir, que el adjetivo explicativo señala, vamos a destacar aquí la característica principal de, bien, vamos a resaltar nuevamente en amarillo de qué trata el adjetivo explicativo. Hemos destacado en amarillo, dice aquí, cualidad propia o inherente. Es decir, esta primera clase de adjetivo puede reconocerse en tanto nosotros veamos una palabra que está cerca del sustantivo, pero que a la vez indica algo evidente sobre él, o sea, algo inherente, propio, intrínseco, ¿no? Dice aquí, se usa con frecuencia en el lenguaje literario. Se usa con frecuencia en el lenguaje literario, aunque no exclusivamente en él. Esa parte es importante. Por ejemplo, la blanca nieve cubría el campo. Aquí blanca es un adjetivo explicativo porque según la definición nos señala que esta clase de adjetivo indica cualidades o características inherentes. La nieve es blanca por naturaleza, inherentemente ese es su color característico, prototípico y en general su color, su aspecto cromático es blanco. El blanco aquí en este contexto es un adjetivo explicativo porque señala una cualidad propia o inherente del sustantivo, que es la nieve. Lo mismo ocurre con sol, ¿no? En la oración número 2. El ardiente sol iluminaba al desierto. Una característica inherente, propia del sol es que es ardiente, ¿no? Es decir, que genera calor o bochorno, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir que el sol genera frío
o genera humedad, ¿no? Como si lo hace la lluvia, por ejemplo. Entonces, el empleo aquí de este adjetivo ardiente, el empleo de este adjetivo ardiente hace que nosotros señalemos que se trata de un adjetivo explicativo. Lo mismo ocurre en 3, dice el frío invierno llegó temprano este año. La palabra frío, que es un adjetivo, en tanto califica al sustantivo que le sigue, que es invierno, la palabra frío es también un adjetivo explicativo, porque está caracterizando a un sustantivo mediante algo propio o inherente sobre él. El invierno es frío, ¿no? Eh, el invierno no es caluroso, puede serlo en algunos días, de pronto algunos meses, pero por lo general una característica propia del invierno es el frío, como lo es el calor respecto al verano, ¿no? Entonces, entonces, estos tres adjetivos, blanca, ardiente o frío, constituyen casos de adjetivos explicativos. Son adjetivos explicativos, porque todos estos señalan una cualidad propia o inherente del sustantivo. Blanca para nieve, ardiente para sol y frío para invierno. Muy bien, vamos con la siguiente clase de adjetivo. La siguiente clase de adjetivo es el adjetivo especificativo. En relación a este adjetivo, dice aquí, señala una característica que diferencia al sustantivo de otros de su misma clase. Es esencial para la comprensión del mensaje. Esto quiere decir que en estos contextos, el adjetivo no significa o no caracteriza o no denota una propiedad inherente del sustantivo. O sea, lo caracteriza, en tanto ofrece una caracterización sobre el sustantivo, pero esto que ofrece no es inherente, o sea, no es propio de lo que denota el sustantivo, ¿no? Más bien, el empleo del adjetivo en estos contextos permite diferenciar ese sustantivo o lo denotado por ese sustantivo de otros que forman parte del mismo sustantivo. Por ejemplo, en uno dice, me compré un coche rojo. El coche pudo haber sido de cualquier otro color, azul, blanco, negro, etcétera. El empleo del adjetivo en este contexto permite entonces diferenciar, digamos, eh, este sustantivo permite diferenciarlo de otros. O los elementos o las diversas clases de coche que se encuentran dentro de la palabra coche eh, se diferencian de este otro que es un coche rojo, porque según la definición dice, señala una característica que diferencia el sustantivo de otros de su misma clase. O sea, podríamos hablar de un coche verde, negro, blanco, gris, etcétera. Pero es el adjetivo especificativo entonces em, señala una característica que diferencia el sustantivo de otros de su misma clase. Vamos a destacar esto en amarillo. De la misma forma ocurre en 2. Prefiero el café caliente. Aquí caliente es también un adjetivo y es especificativo porque permite diferenciar este café de otros. El café puede ser caliente, puede ser frío. El café también se suele tomar frío. A veces caliente, a veces frío, a veces tibio. En algunos casos, cuando
digamos, ocurre en algunos otros insumos, el café se suele tomar también helado en algunos casos. Pero en cualquier caso, vamos a señalar aquí que, vamos a señalar aquí que caliente es un adjetivo especificativo porque permite diferenciar ese sustantivo de otros. Café, digamos, frío, helado, tibio, etcétera. Lo mismo, o lo propio, ocurre en tres. Vimos una película interesante. Aquí el adjetivo permite diferenciar también un sustantivo de otros, porque así como hay películas interesantes, también las hay aburridas, tediosas, divertidas, etcétera. Entonces, esta es otra clase de adjetivo que denominamos especificativo y que permite diferenciar un sustantivo de otros de su misma clase. La siguiente forma en la que puede darse un adjetivo es a través del superlativo. Dice aquí, expresa una cualidad en su grado máximo, ya sea con sufijos o mediante adverbios. Esto es muy importante, así que vamos a destacar el principal rasgo de esta otra clase de eh, adjetivos. Expresa una cualidad en su grado máximo, ¿no? Esto puede ser con sufijos o mediante adverbios. Por ejemplo, si quisiéramos caracterizar el tamaño de la montaña, tendríamos en uno, la montaña es altísima, o sea, no es alta, es altísima, es excesivamente alta, ¿no? Es un adjetivo, pero en grado superlativo, o sea, está expresando un máximo grado. O, por ejemplo, su explicación en dos fue clarísima. O sea, no solamente fue clara, comprensible, sino fue clarísima. O en tres, ese vestido es muy elegante, ¿no? O sea, no solamente es elegante, o no solamente se ve bien, es muy elegante. Esa es otra forma entonces en la que se puede usar el adjetivo con grado de superlativo. Muy bien, esta es otra clase que se denomina epíteto. Cuando hablamos del epíteto, estamos hablando de un adjetivo que resalta una cualidad inherente al sustantivo. Aquí también, como en el explicativo, hay una cualidad inherente al sustantivo, pero sin la necesidad de diferenciarlo. Y otro aspecto muy importante es su uso es frecuente en poesía. O sea que en la literatura ocurren generalmente los epítetos, aquellos adjetivos que resaltan cualidades inherentes o propias del sustantivo. Por ejemplo, la oscura noche cubrió la ciudad. Generalmente esto ocurre en poesía. Ahora, y decimos que también se destaca aquí una cualidad inherente del sustantivo porque la noche es oscura, ¿no? La noche no es como el día, definitivamente. Entonces, oscura es un epíteto. El fiero león rugió con fuerza. El león también es fiero, por naturaleza. O las verdes praderas se extendían hasta el horizonte. Evidentemente las praderas son verdes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir aquí que el epíteto destaca una cualidad inherente propia al sustantivo. Esto ocurre nuevamente
generalmente, o sea, por lo general, en el marco de la poesía. Bien, vamos con algunas funciones del adjetivo. El adjetivo cumple algunas funciones. La primera de ellas, vamos a decir que el adjetivo funciona como atributo. De repente aquí es conveniente, digamos, es conveniente definir qué es atributo o de qué hablamos cuando hablamos de atributo. Vamos a decir que el adjetivo funciona como atributo cuando acompaña a un verbo copulativo, ser, estar, parecer. O sea, el adjetivo que desempeña la función de atributo puede ocurrir con un verbo copulativo, como ser o estar, o con algún otro verbo que funcione como verbo copulativo, es decir, como un verbo que permite enlazar una estructura con otra, describiendo una cualidad del sujeto. Por ejemplo, dice aquí, el cielo es azul. Aquí la palabra azul es un atributo. Claro, es un adjetivo, pero ese adjetivo desempeña, creo que se cortó, ese adjetivo desempeña la función de atributo. Y si nos preguntaran, ¿y por qué desempeña la función de atributo? Vamos a decir que azul, que es un adjetivo, desempeña la función de atributo porque en principio hay un verbo copulativo, en principio. Y en segundo lugar, porque ese adjetivo describe una cualidad del sujeto, ¿no? Mediante dicho verbo copulativo. El cielo es azul, allí azul es un adjetivo que se desempeña como atributo, como una cualidad, como una característica del sujeto, ¿no? De la misma forma, ocurren dos. La comida está deliciosa. Deliciosa es un adjetivo que caracteriza a la comida y lo está haciendo mediante el empleo de un verbo copulativo. Entonces, por lo tanto, allí el adjetivo deliciosa eh, ocupa una posición de atributo. Lo propio ocurre en tres. Ese libro parece interesante. En ese libro parece interesante, lo que nosotros tenemos es que la palabra interesante, o sea, el adjetivo, ahí funciona también como atributo. Parecer, o sea, el verbo parece, que deviene de parecer, no es un verbo copulativo prototípico como ser o estar, pero se comporta como tal. Es decir, funciona como un verbo que permite conectar una estructura con otra. Ese libro con interesante. Es como si dijéramos, ese libro es interesante o ese libro está interesante. Entonces, vamos a tener que el adjetivo desempeña la función de atributo cuando ocurre con verbos copulativos o con verbos que se comportan como tal, como copulativos. Luego, fíjense ustedes, tenemos la función de modificador directo del sustantivo. Esto quiere decir que el adjetivo puede también desempeñarse, el adjetivo puede desempeñarse también como modificador directo del sustantivo.
¿Qué quiere decir esto? Que puede calificar directamente el sustantivo sin necesidad de preposiciones. Por ejemplo, compré un cómodo sofá, ¿no? Compré un cómodo sofá. En esta oración, cómodo funciona como un modificador directo del sustantivo. En tanto, no existe entre adjetivo y sustantivo elementos que medien entre uno y otro. Más bien hay una modificación directa que va del adjetivo al sustantivo. En este caso, en uno, del adjetivo cómodo al sustantivo sofá. Lo propio ocurre en dos. Vimos una película divertida. Divertida también allí está como modificador directo del sustantivo. O tres, la mesa redonda. Bien, en dos ocurre igual. Vimos una película divertida, como en tres, la mesa redonda está en la cocina. Redonda, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos viendo que cómodo, divertida y redonda se desempeñan como modificadores directos del sustantivo. Ahora, el adjetivo puede no solo funcionar como atributo o como modificador directo del sustantivo, el adjetivo puede también desempeñarse como complemento predicativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un complemento predicativo o el adjetivo en función de complemento predicativo, lo que queremos decir es que el adjetivo modifica tanto al verbo como al sustantivo y concuerda con este último. O sea que el adjetivo, digamos, en estos contextos, modifica a ambos, al verbo y al sustantivo. Y generalmente está dentro del predicado, no está dentro del sujeto. Por ejemplo, en uno, llegó agotado del trabajo. Llegó o llegó agotado del trabajo. Allí ese adjetivo agotado está modificando tanto al verbo como al sustantivo. Como si dijéramos en dos, dejó la habitación ordenada. O en tres, los alumnos escuchaban atentos. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de las clases de adjetivo, por supuesto no sin antes haber definido qué es el adjetivo y de algunas funciones como la función de atributo, la función de complemento predicativo y la función de modificador directo del sustantivo. Esto es en cuanto al primer componente, que es la parte, por así decirlo, teórica. Ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la resolución de las preguntas de los exámenes de admisión de San Marcos. Entonces yo voy a dejar de compartir la PPT para compartir más exactamente las preguntas, que es lo que vamos a resolver el día de hoy en cuanto a esta sesión, que es la sesión número 23. Bien, aquí tenemos una serie de preguntas
vinculadas con el adjetivo, clase de adjetivo, vinculadas también con las funciones que los adjetivos desempeñan. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice aquí, marque la alternativa en la que el significado del adjetivo aparece en grado superlativo absoluto. O sea, nos piden aquí en cuál de estas alternativas, en cuál aparece un adjetivo en grado superlativo. Como recordarán ustedes, cuando hablábamos del superlativo, del adjetivo, decíamos que expresa el grado máximo, ¿no? Entonces, si analizamos una por una, por ejemplo, A dice, sé mucho más cuidadoso que ella. Aquí no podemos decir que el adjetivo está en su grado máximo, porque simplemente te están diciendo que seas cuidadoso. No te dicen que seas digamos, cuidadosísimo o muy cuidadoso, no te dicen. Simplemente que seas cuidadoso. O sea, no hay un uso de grado máximo en el adjetivo. Por lo tanto, empezamos a descartar aquellas opciones. Vamos a descartar aquellas opciones que no satisfacen lo que se nos pide, como la letra A, ¿no? Ya está, hemos colocado incorrecto para indicar que no puede ser la respuesta correcta. Ahora vamos con B. Todos creen que Olga es muy eficiente. Esta sí es correcta, porque lo que se señala sobre Olga no es que es eficiente, que es el uso normal, digamos, del adjetivo, sino que dicen es muy, como si fuera, es demasiado eficiente. Aquí sí se expresa el adjetivo en su forma superlativa. Comprobó que María era tan hábil como Sofía. Aquí simplemente estamos comparando a una persona con otra, María y Sofía. Sobre ambas se dice que son personas hábiles. No se dice que son muy hábiles, sino simplemente que son hábiles. Entonces descartamos C. Luego, en D, dice su biblioteca era la más grande de la ciudad. Tampoco, ¿no? Para poder señalar que hay un adjetivo superlativo en D, tiene que decir era muy grande, muy, o sea, muy de mucho. Descartamos también esta opción. ¿De acuerdo? A ver, permítanme un momento. Ya está. Tu bicicleta es tan bonita como la mía. Aquí también, a través del adjetivo bonita, simplemente se comparan dos objetos. El propósito del empleo del adjetivo no es decir que uno de los objetos es excesivamente algo, sino el propósito aquí es comparar. Entonces no hay eh, un adjetivo en grado superlativo, por lo tanto la opción correcta es B o sigue siendo B. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice aquí, a ver, vamos a leer qué es lo que se nos pide. Dice, según ellos, seleccionen la alternativa que relaciona correctamente la columna donde figuran los adjetivos con la de sus clases. Por ejemplo, a ver, el verde prado. El verde prado. Bueno, el prado es verde de por sí, ¿no es cierto? Así que aquí vamos a decir que es un epíteto, porque destaca una característica, o sea, el adjetivo allí destaca una característica inherente o propia. Y además que suele usarse en poesía. El prado de por sí es verde, y aquí cuando dice el verde prado, ese es ese epíteto. Luego dice aquí la hermosa llanura, ¿no? Eso es explicativo, ¿no es cierto? Esto es A.
Los perros negros. Ese es especificativo, ¿verdad? Ese es B. Y es B, ¿no? Es los perros negros, es B, porque los perros pueden ser de cualquier color, pueden ser blancos, marrones, o blanco y marrones, o negros y blancos, o negros y marrones, etc. Pero aquí el empleo que se hace del adjetivo es para especificar el sustantivo de otros de su misma clase. Entonces tenemos que buscar una respuesta que sea C, A, B. Y la única opción posible es la letra C, esta que está aquí, que está en amarillo. Por esa razón, esta es la forma correcta o la alternativa correcta. Ahora, vamos a leer qué es lo que se nos pide aquí. Dice, marque la opción en la que figuran todos los adjetivos del siguiente enunciado. La losa deportiva. A ver, o sea, nos piden que identifiquemos en cuál de las opciones que siguen, A, B, C, D, E, se reportan todos los adjetivos que ocurren en ese enunciado. Entonces vamos a empezar indicando que deportiva es un adjetivo. Vamos a colocarlo, la losa deportiva. Deportiva en negrita es un adjetivo. Que ahora cuenta con modernos tableros. Modernos también es un adjetivo porque califica el sustantivo modernos. De Basket fue restaurada por la comuna Chalaca. Bueno, Chalaca, vamos a decir que también es otro adjetivo porque hace alusión a al Callao, ¿no? Hemos destacado tres palabras, tres adjetivos se han identificado en el enunciado y tenemos que buscar entonces opciones que tengan justamente estas tres: deportiva, modernos y chalaca. La primera dice modernos, restaurada y chalaca. Aquí el problema es restaurada. Restaurada no es adjetivo. Entonces, como no lo es, descartamos la primera. B dice deportiva, no deportiva, sí, modernos también y restaurada. Pero como hemos destacado restaurada en A y nuevamente aparece en B, aquí también descartamos. En C vuelve a aparecer restaurada, entonces ya sabemos que restaurada no es, entonces seguimos descartando. D nos da lo que hemos encontrado justamente, nos da deportiva, modernos y chalaca. Deportiva, modernos y chalaca. O sea, D es la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué no lo es E? Porque dice deportiva, tableros y comuna. Tableros y comuna es o son sustantivos. Entonces, menos es la respuesta. La única respuesta posible es la letra D. Ahora, dice aquí, dependiendo de la estructura sintáctica en que acontece, el adjetivo puede desempeñar las funciones de modificador directo, atributo o complemento predicativo. De acuerdo con lo expuesto, señale la opción en la que el adjetivo cumple la función de atributo. Vamos a ver. Encontré contentos a mis abuelos. Para empezar, hemos dicho que los atributos ocurren con verbos copulativos o con estructuras verbales que funcionan como verbos copulativos, es decir, elementos verbales que permiten relacionar un sujeto con un predicado. Cuando uno dice encontré contentos a mis abuelos, aquí contentos no es, porque aquí contentos cumple la función de complemento predicativo y a mí no me piden que identifique complemento predicativo. A mí me piden que identifique atributo. Entonces la letra A queda descartada. Luego, dice aquí, todas mis amigas son ingenieras. Ajá, aquí sí hay un verbo copulativo, son. Sin embargo, ingenieras no es un adjetivo, sino es un sustantivo. Claro, ingenieras aquí desempeña la función de atributo.
pero no como adjetivo, sino como sustantivo. Y a mí no me piden que identifique un sustantivo, sino me piden un adjetivo. Entonces B queda descartada. Nuestro contrato ya fue renovado. Aquí renovado definitivamente es una especie de participio. O sea, no es adjetivo allí. Entonces, la única opción posible es D. Su discurso debe parecer, ¿no? Debe es el verbo auxiliar o verbo modal, parecer, verbo principal, sincero. Aquí sí. D es la respuesta correcta. Porque luego dice, mi tía es una mujer emprendedora. Aquí tampoco, ¿no? Aquí no ocurre, ¿no? Para que ocurra, tendríamos que decir, mi tía es emprendedora, no es una mujer emprendedora. Entonces aquí no ocurre. Por esa razón, la opción correcta es D. Las palabras pueden ser clasificadas según los significados que contienen y las funciones que desempeñan en la oración. Considerando ello, establezca la relación correcta, dice aquí, entre la columna de las palabras subrayadas y la de su clasificación correspondiente. A ver, dice aquí, no hay salida. Bueno, salida es un sustantivo. Vamos a poner aquí ese sustantivo. Es muy talentoso. Bueno, eh, vamos, hemos considerado esta pregunta en tanto aparece la palabra adjetivo, para ir, digamos, introduciendo algunas categorías momentáneamente. Vamos, salida es un sustantivo, es muy talentoso, ¿no? Sabemos que talentoso es un adverbio, ¿no? Luego, bueno, sabemos que con es una preposición, es un niño precoz. ¿No? Sabemos que precoz es un adjetivo, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas opciones tiene en efecto uno sustantivo, 2 adverbio, 3 preposición y 4 adjetivo? Es la D. Uno c ¿no? Uno c nombre o sustantivo, 2D adverbio, ¿no? 3 B dice aquí, o sea, preposición, P, 4 A, ¿no? O sea, adjetivo, ¿no? Entonces, por esa razón, C es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, el adjetivo especificativo restringe el significado del sustantivo de modo distintivo para delimitarlo de otros. Teniendo en cuenta esta afirmación, determine en cuáles de las siguientes frases hay adjetivos especificativos y marque, dice la alternativa correcta. Entonces nos piden que determinemos en cuáles hay adjetivos especificativos. Danzante, danzante extático, aquí. Porque pueden haber diferentes danzantes, ¿verdad? Aquí sí. Entonces, aquí sí. Estruendo ruidoso. Bueno, el estruendo de por sí es ruidoso. Entonces aquí sería como una especie de epíteto. O sea, aquí no es descartado. Juego repetido. Bueno, el juego no necesariamente es repetido. Puede ser nuevo o repetido. En cualquier caso, distingue este tipo de juego de otros. Entonces aquí hay un adjetivo especificativo. Entonces, vamos a buscar una respuesta que tenga uno y 3. Y la respuesta que tiene uno y 3 es la D. Entonces, D es la forma correcta.
Veamos ahora el siguiente ejercicio. Dice, un adjetivo epíteto es una unidad léxica que denota una cualidad inherente o prototípica del sustantivo. Claro. Sobre la base de esta definición, seleccione la frase que contiene este adjetivo. Hábil futbolista. No. Los futbolistas no necesariamente son hábiles. O sea, no es algo inherente al sustantivo. Triste semana. Tampoco. Exquisito manjar. Los manjares de por sí son exquisitos. O sea, aquí eh, sí hay un adjetivo epitético en C. Mortal accidente. Bueno, todos los accidentes no devienen en muerte o no son mortales, así que no. Ligero verano. Los veranos no necesariamente son ligeros. La opción correcta entonces es C. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. En la antonimia dice por el significado que tienen las palabras, se oponen entre sí. Según esta premisa, determina el valor de verdad f o b, o sea, b verdadero, f falso, de las siguientes proposiciones. A ver, los adjetivos pernicioso y benigno, pernicioso y benigno, dice, son antónimos lexicales complementarios, no. No son antónimos lexicales complementarios. Para empezar, eh, para que sean complementarios, diríamos bueno, malo, por ejemplo, ¿no? Flaco, gordo, alto, bajo. Como esta pregunta tiene que ver con los adjetivos, o hay una parte que tiene que ver con los adjetivos, la hemos incluido aquí. Hay relación semántica de antonimia gramatical entre las unidades léxicas tener y retener, repetimos de nuevo, ¿hay relación semántica de antonimia gramatical entre las unidades léxicas tener y retener? No. Recuerden ustedes que esto lo hablamos en una sesión, en una sesión que tuvo que ver con las relaciones semánticas. Estamos incluyendo esta pregunta porque hay una parte de la pregunta que tiene que ver con los adjetivos, pero recuerden que estos conceptos los hemos hablado en una de las sesiones que tuvo que ver con relaciones semánticas. Concretamente fue la sesión número 6. O sea que eso va a seguir pasando. Muchas preguntas de admisión, o para resolver muchas preguntas de admisión, te ponen varias sesiones. Es decir, tú tienes que tener un conocimiento vasto. Por esa razón, esta iniciativa propuesta, impulsada por el doctor Giancarlo García Guadalupe, prevé y proyecta que cuando tú llegues a esta sesión, a la sesión 23, puedas haber revisado también otras sesiones y te puedas haber formado. Muy bien, seguimos entonces. Tener y retener no son antónimos gramaticales. Un antónimo gramatical es como humano, inhumano, feliz, infeliz. Ahí hay gramática, porque mediante el prefijo in yo formo antónimos. Feliz, infeliz, humano, inhumano, ¿no? Por colocar algunos ejemplos. Luego dice, ya, aquí debería estar resaltada esta parte, ¿no? Fíjense ustedes, vamos a darle lectura para que pueda estar un poquito más claro, ¿de acuerdo? Permítanme un momento. Dice aquí, las palabras subrayadas de perdió la seriedad ante la burla. Luis, ¿son antónimos? No, en principio, eh, seriedad y burla, vamos a decir que no son antónimos en primer lugar, ¿no? En- no lo son porque no guardan una relación estrecha de antonimia.
Entonces, independientemente de la clase de antónimos, vamos a decir que simplemente no lo son, ¿de acuerdo? Podríamos decir seriedad, falta de seriedad, ¿no? Pero no, en este caso no aplica, ¿no? Entonces, la forma correcta, como todas son incorrectas, es decir, todas son falsas, la única opción posible es la A. Por esa razón, esta es correcta. Vamos con la siguiente pregunta, que como podemos ver es la última. Dice, el adjetivo es una categoría lexical variable que cumple diversas funciones en la oración. De acuerdo con esta definición, señala la alternativa en la que el adjetivo se desempeña como complemento a atributo. Ya hemos visto que cuando hablábamos del atributo, estábamos hablando de, de un adjetivo que se introduce mediante el empleo de un verbo copulativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, ellos ganaron el partido fácilmente, aquí no hay verbo copulativo en A, por lo tanto yo descarto esta opción. José llegará mañana de Cajamarca, aquí tampoco, entonces descarto. Los exámenes de admisión tenemos que ser bastante hábiles y si detectamos, identificamos una alternativa que no cumple con lo que se nos pide, simplemente la descartamos y no volvemos hacia ella. La amiga de Jimena está contenta. Ajá, está. Aquí hay un verbo copulativo. Y luego de este verbo copulativo viene un adjetivo. Aquí sí se cumple. Para que el adjetivo aquí funcione como atributo, tiene que estar en el marco de una construcción con verbo copulativo. O sea, aquí sí. Entonces, esa es la respuesta correcta. Los alumnos viajaron entusiasmados. Aquí no hay verbo copulativo y no funciona tampoco como verbo copulativo. Descartamos D. Fue al concierto con su mejor amiga. Aquí tampoco, ¿no? Ese fue no es un fue del verbo ser o estar, sino es un fue del verbo ir. Por lo tanto, es incorrecto. Entonces, la única opción correcta es C. Muy bien, entonces de esta manera hemos podido responder las preguntas de los diferentes exámenes de admisión, preguntas que tienen que ver con o que han tenido que ver con el tema de nuestra sesión del día de hoy, que es la sesión 23, y es una sesión que tiene que ver con el adjetivo. Esto es todo, entonces, como parte de la iniciativa del doctor Giancarlo García Guadalupe, recuerden siempre ver las sesiones anteriores, porque para esta sesión 23 ya deberíamos de haber incorporado una serie de conceptos, como estoy seguro que así ha sido. Nos vemos en una próxima sesión, que es la sección 24, que es una sección sobre determinantes. Nos vemos y saludos con todos.